La verdad que sí, más que Poner el mood. interesante, creo que la palabra es interesante. Eh, Interesante. Así en minúscula. Como estudiante de licenciatura en economía, me pareció interesante que, no sé, se haya explicado la metodología de cómo va a ser este presupuesto 2025, pero no se haya dicho los números o no se haya dicho datos más relevantes, ¿no? Mm. Estuvo bien, creo que Javier estuvo bien plantarse de cara a lo que es el Congreso Nacional, si bien se veían bastantes bancas vacías del parte de la oposición. Bastante Vuelvo, irrespetuoso de su parte, ¿no? sí, la verdad que sí, pero vuelvo a recargar que bueno, me pareció extraño, ¿no? Este nuevo estilo, ¿no? De presentar un presupuesto para un año sin números, solamente metodología. Si bien me parece interesante la metodología que se va a retomar, básicamente que tenemos un déficit cero blindado completamente, no va a pasar más por si recaudamos más de lo que gastamos, sino que eso va a estar totalmente cubierto. El gobierno va a tratar de recaudar eh, mucho más de lo que debe, por lo tanto ese déficit cero va a estar completamente blindado. Que creo que, bueno, quedó bastante claro, ya que se ha repetido bastante durante el discurso. Pero bueno, vuelvo a recalcar que, bueno, como estudiante de economía me ha sorprendido que no hayan dado datos más interesantes. No sé si acá los compatriotas que si bien estudian ciencias políticas entenderán más lo del discurso, no se entendió por este punto. Es lo que hablábamos mientras escuchábamos al presidente en el Congreso dando su discurso. Sí es verdad que a mí también me sorprendió mucho el tema de la falta de números. Yo decía, dame números, pero siento también, y es lo que decíamos con Lucho, que es un discurso eh, político, sí, con la metodología de lo que es, cómo va a funcionar digamos, el presupuesto y cómo se va a realizar. Creo que dejó en claro en varias ocasiones que no vamos a tener déficit. Y bueno, creo que el hincapié del discurso del presidente fue este, ¿no? No va a haber déficit, vamos a pagar las deudas y bueno, veremos después cómo sigue el resto. Creo que fue lo que intentó dejar en claro el presidente ahora en el discurso que dio. Sí, si bien creo que, termino con esto, digamos, creo que hizo hincapié en que fue una movida más política, porque como lo dijo claramente antes de empezar, no tendría que él estar ahí, sino que tendría que estar el ministro de Economía, el ministro Toto Caputo. Pero bueno, él se quiso enfrentar al Congreso, que me parece perfecto para demostrar la autoridad del Ujú. Poder Ejecutivo. Pero bueno, dejo que decir la verdad. Sí, en ese sentido, bueno, quizás uno porque estaba ansioso de ver números, de ver, Mm. bueno, cómo se ha tratado concretamente o cómo se busca que sea el nuevo presupuesto, Y el pero Milei profesor. sí, ese Milei profesor de las cuentas, pero bueno, ha sido un discurso claramente con una intención política, con una intención de dar ese mensaje, y esa es la razón por la cual han ido. Es lo que decías al principio, esa tarea suele ser Mm. del ministro de Economía, tarea la cual no se va a librar porque eventualmente va a tener que irla a explicar a, a la Comisión de Presupuestos, y ahí sí vamos a ver datos más concretos. Pero bueno, era el escenario de un discurso netamente cargado con una consigna política que era terminar con el déficit fiscal. Sí, sí, por supuesto, también se hizo mucho hincapié en que, bueno, es el No, primer creo que sí, presidente, más atrás. es el primer presidente economista que tenemos en la República Argentina, así que creo que también iba por ese lado, ¿no? Ujú, Él presentarse en el Congreso para hablar del presupuesto. ujú. Lo Hubo dejó un en momento, claro al principio. sí, 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 Estoy creo, acá porque soy economista y estoy muy orgulloso de serlo. claro, claro, nada, y también tirando un poco de lo que se habló en la semana, ¿no? Que Ujú, bueno, se salió Cristina bueno, a desprestigiar a un grande de la economía como es Milton Friedman, diciendo que bueno, que en Argentina no tenía sentido de que la inflación es en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario, digamos. Desprestigiar a un prócer de la economía así, creo que meritaba de que Javier vaya ujú. al Congreso bueno, aclarar eso también, creo que le va a ayudar como imagen, si bien por este lado siempre va a ser positiva, pero que bueno, había gente que dudaba de él en este sentido. Pero creo que fue fructuosa
lo que fue el discurso. ¿Y cómo lo vieron ustedes en tema de la propia presentación, del propio discurso, lo verbal, digamos? ¿Tienen alguna frase que les haya Ujú. quedado que de quisieran destacar? Yo No, lo vi muy sólido en la estructura de lo que vendría a ser el discurso. Creo que ahí hubo un buen trabajo de asesores en el armado del discurso. Si bien creo que hay frases que quedaron como, por ejemplo, vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. eh, si se termina el déficit, a muchos se les termina el negocio. Creo que es una frase importante y que deja mucho que desglosar, ¿no? No sé qué opinás vos, Lucho. Y sí, justamente yo me quedé con una frase que dijo al principio, que era, muchos han intentado ponerle cepo a la economía y hay que empezar a ponerle un cepo al Estado, que me recuerda esa frase que dice, todos quieren regular algo, pero ¿quién regula el a, regulador, al digamos. regulador? Exactamente. Que va en línea justamente con esta metodología que presenta el gobierno para llevar a cabo su presupuesto, Ujú. pensar el gasto del Estado desde otra óptica, de donde no se puede eh, pasar, no se puede violar el déficit primario, por ejemplo, que mencionaba al principio. ¿Vos qué frase te No, parece yo muy creo que importante? no me quedaría con una frase, sino la intención que tuvo cuando hizo referencia, espera que se me fue ahora, cuando hizo referencia a que no tenía gestión. Ujú. Él hizo mucho hincapié a que le criticaban no tener gestión, cuando si bien se hizo cosas y se siguen haciendo cosas. Un ejemplo muy claro fue cuando bajó 10 puntos el impuesto país y los municipales de Buenos Aires subieron las tasas para seguir recaudando con ese impuesto país. Y bueno, en este discurso también le pasó como la papa caliente, digamos, le puso la responsabilidad a los gobernantes de las provincias y de los municipios. Tener en claro que el gobierno tiene una posición muy clara en el tema del déficit, Ujú. en el déficit cero. Por lo tanto, que si a ellos les sobra dinero y bajan impuestos, que todo el país lo sienta a ese baje de impuestos y que no quieran seguir currando o sacando de ese lado del municipio y los gobernadores que, bueno, estaban presentes, Ujú. algunos, por lo que vi, pero sí hubo mucha ausencia en el Congreso. Eso de los gobernadores yo lo menciono porque hace un llamado a que el gobernador tiene que iniciar también un proceso de poner las Ujú. cuentas en orden. La gestión de los gobiernos son nacionales y lo dejó bien en claro. Eh, Porque además es uno de los compromisos que toman los gobernadores en la carta del Pacto de 25 de mayo. Y esto lo menciono porque eventualmente la ley de presupuesto, como toda ley, tiene que avanzar en el Congreso y en ese sentido el gobierno depende o necesita de la aprobación de los diputados que dependen de los gobernadores. Entonces ahí el factor presupuesto que pasa para el manejo de las provincias se vuelve clave. Ahí se vuelve un factor de tensión y negociación entre el gobierno nacional y las provincias para que avance el presupuesto. Sí, me quedo con lo que dijo Gastón. Yo justamente iba a mencionar esto, ¿no? De la gestión, desde que empezó el discurso, casi que hasta culminarlo, nombró mucho esto de que se estuvo hablando también durante esta semana sobre que el gobierno del presidente no tiene gestión. Y él dijo una frase que gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Y creo que es una frase que va a quedar icónica porque realmente es de mucho peso y mucha importancia. La gestión es achicar un poco el Estado, esto también de ponerle el cepo al Estado, como habíamos dicho al principio. Es de súper importancia y creo que lo dejó en claro desde que empezó hasta que terminó. Fue su intención, dejar en claro venimos a buscar un déficit cero, nosotros queremos achicar el Estado, le ponemos un cepo al Estado, necesitamos que los gobernadores tomen el compromiso también de ayudar a que esto siga adelante, si no, no sirve. Sí, sí, la verdad que bueno, como dice, tiene hoy, vuelve a tener trabajo nuestro jefe de gabinete, Guillermo Franco, para negociar y bueno, que el presupuesto salga, bueno, una vez que lo tengamos, ¿no? En materia física, materia para ser leíble, en tema de números en concreto, digamos. Esperemos que sea esta semana, quizás sea mañana, Ujú. quizás, Toto ya lo tiene. Pero bueno, trataremos cuando lo veamos, lo analizaremos mejor ahí en frío y bueno,
como digo, Guillermo Franco tendrá bastante trabajo otra vez negociando con las cámaras, y con los gobernadores. Me quedo con unas disparadores. Nombró estabilidad macroeconómica, desregulaciones, déficit cero y compromiso de los gobernadores. Creo que son los puntos claves del discurso del presidente. Sí, la verdad que sí.